Ya estamos llegando casi al final de este taller de tips para empezar a conocer la electrocardiografía. Hace casi una semanita que venimos conversando de cómo es nuestra relación con el electrocardiograma. Espero que hayas podido hacer esos ejercicios que te sugerí, sobre todo de preguntarte cuando estás imprimiendo el trazado electrocardiográfico, en qué estás viendo. Eso es importantísimo para empezar a procesar. ¿Recién estás empezando a ver los videos? ¿Este es tu primer video? Si sos de esos que se está enganchando ahora porque tuviste una semanita agitada y se te pasó, que nos puede pasar porque somos personales de salud y claramente nuestras semanas se caracterizan por ser agitados. Pero llegó el viernes y es hoy el día que elegiste para ver todo y justo empezaste por acá. No te preocupes, no te vayas a ver los otros, quédate. Quédate porque voy a hacer un breve resumen y después sí, volvé a los anteriores. Básicamente, recordemos que nos empezamos a plantear cómo estaba la bibliografía tradicional que habla de la electrocardiografía. Y dijimos que si bien es un tesoro valioso, al momento de comprenderla es dificultosa porque está dirigido a sectores de especialidades, en este caso la cardiología, y abarca desde estrategias eléctricas, desde estrategias anatómicas clásicas que nos abruman un poco y nos impiden llegar a una comprensión exacta. Obviamente también dijimos que lleva su tiempo, lleva sus años, no existen fórmulas mágicas para entender de un día para otro la electrocardiografía, eso no ocurre, ni existe una receta, ni cuántos pasos, ni cuánto tiempo, es propio de cada uno. Pero justamente a través de este taller y del resto de la capacitación que sigue, voy a hacer un profundo hincapié en cuáles son esos pequeños tips para poder ir elaborando un modelo mental para entender o para empezar a comprender la electrocardiografía, para romper ese miedo, esa aprehensión que uno tiene con ese estudio, que a veces lo tenemos en la mano y nos morimos de ganas de entender y a veces nos preocupa porque no sabemos qué hacer si realmente el paciente tiene algo grave y urge ir corriendo a avisar al médico, al emergentólogo, al médico de guardia o al cardiólogo esa situación. Entonces, tratemos de deconstruir algunos conceptos que nos quedaron atornillados a martillazos y partamos desde lo básico. Partamos de donde empezamos, de donde todo empieza, que básicamente es la anatomía cardíaca. Aquello que nos permite a nosotros decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto, el corazón. Recordemos que en un electrocardiograma se ve el corazón, pero no se ve específicamente esto que estamos viendo. Se ve el proceso previo. El corazón dijimos que era un órgano compuesto por músculo, por bastante músculo, pero también por otros tejidos y entre ellos el que generaba electricidad para que el músculo trabaje. Eso vimos en los videos anteriores. Y que justamente el electrocardiograma es el registro de esta actividad eléctrica que está permanentemente fluyendo a través del corazón. Estos iones, sodio, calcio, potasio, cloro, generan corrientes eléctricas que pueden ser medibles por el equipamiento, por el electrocardiógrafo. Y nuestro primer modelo mental era entender fisiología y anatomía básica, ciclo cardíaco, el músculo, las cámaras y finalmente la electricidad que fluye por ellas. Y luego entender qué relación estricta hay entre este estudio que todos los días estamos realizando muchas veces y esos modelos mentales que fuimos armando. Recordad que para eso tenemos un electrocardiógrafo, un equipamiento, un sistema de cable pacientes y un paciente que tiene que estar en la posición adecuada para realizarse el electro. Una vez que recorrimos todo esto, nos queda empezar
analizar a lo que verdaderamente queremos llegar. Básicamente al electrocardiograma de 12 derivaciones. Pero antes de ir ahí, que básicamente estamos muy ansiosos por llegar, me gustaría contarte que a mí me costó mucho lograr una comprensión neta, que también empecé estudiando de memoria, que también empecé repitiendo PQRS-T, PQRS-T, despolarización auricular, despolarización ventricular, y la verdad que era muy difícil poder llegar a lo que yo realmente deseaba. Después aprendí que existía un método para informar el electrocardiograma, pero que ese método era muy rígido porque seguía siendo automatizado. Seguía siendo ritmo, frecuencia, eje cardíaco, eje de P, y seguía sin poder buscarle la vuelta. Como les dije anteriormente, hoy contamos con la posibilidad de tener videos o material audiovisual que nos permitan hacer un poco más tangible toda esta estructura eléctrica que estamos midiendo. O sea, recurrir a una herramienta valiosa que es una explicación medida, tranquila, uniforme, para ir entendiendo cosas pequeñas que nos lleven a una comprensión global. Recordemos que siempre tenemos que ir por lo sencillo, por lo práctico, no enroscarnos o no ir a escuchar a un experto que la tiene muy clara y que seguramente es real, pero que poco le vamos a entender. A mí me gusta jugar con los esquemas tradicionales de aprendizaje y enseñanza para poder montar una explicación algo más acorde, bajar a tierra, recordar que aparte de ser profesionales de la salud, también somos personas que necesitamos comprender y que nos expliquen las cosas y que nos las expliquen desde cero. Y eso no nos tiene que dar vergüenza ni avergonzar, porque siempre tenemos que aprender. Y lo mejor es aprender desde cero, pasito a pasito. Pero eso sí, hay que invertir tiempo. A mí me llevó muchos años comprender las bases y después aprender a transmitirla y seguir transmitiéndolas. Es un aprendizaje diario. Pero es fundamental entender que necesitamos que nos expliquen. Entonces, esa bibliografía rígida que nos llevaba horas de lectura y que tal vez nos costaba entender, o tal vez no nos cruzábamos con la persona adecuada, bueno, hoy está facilitada gracias a este medio que es el internet y que son las clases audiovisuales. Pero bueno, no te quiero entretener mucho con eso porque yo sé que vos estás esperando otra cosa. Yo sé que vos estás esperando que aunque sea podamos ver un poquito esto que está acá, esto que nos compete en esta capacitación tan linda que vamos a tener, básicamente el electrocardiograma de 12 derivaciones, así que yo me voy a ir corriendo de a poco, me voy a ir desplazando para darle lugar a quien va a ser el protagonista de esta cursada, al protagonista de esta capacitación que estamos elaborando junto con la Fundación FODEN, las bases de la comprensión del electrocardiograma. Viéndolo así, si tuvimos poco contacto o si el contacto es diario, realmente nos preguntamos por dónde empezar. Y realmente existe un orden para empezar, existe un informe. Lo primero que siempre buscamos saber en el electrocardiograma, como dice la bibliografía, como nos enseñan o como se informa comúnmente en los centros cardiológicos, es empezar por lo que denominamos ritmo. Y el ritmo, básicamente, es aquel impulso eléctrico que va a generar una corriente que va a circular por todo el sistema de conducción del corazón y va a permitir una contracción cardíaca. Todo eso que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan cuando hace ratito les mostraba el corazón que se contraía? Bueno, para que esta contracción pueda suceder, necesitamos que haya un impulso eléctrico y que ese impulso eléctrico se origine en algún sector del corazón.
El sector del corazón en donde se origina ese impulso eléctrico que va a permitir que el corazón se contraiga, eyecte sangre, la distribuya por todo el cuerpo, a eso le llamamos ritmo, a ese impulso. Ahora, el ritmo normal del corazón le llamamos ritmo sinusal. Y todos podemos, tal vez el que está un poquito más avanzado, entender que al decir que el corazón tiene un ritmo sinusal o que en el electrocardiograma se observa un ritmo sinusal, básicamente está diciendo que bueno, tiene un ritmo normal. Pero ¿qué quiere decir esto de ritmo sinusal? Bueno, el nódulo sinusal es como el marcapasos fisiológico del corazón, como dicen los libros. ¿Pero qué quiere decir? Es una estructura muy chiquitita, es un conjunto de células que está inmerso en el miocardio auricular. En la parte de arriba de todo de la aurícula, vamos a recurrir a nuestra imagen estrella, está por acá arriba. Esto que vemos acá es el sector en donde se encuentra la aurícula derecha, y allí acá arriba, en donde está la unión con la vena cava superior, está esta estructura que se llama nódulo sinusal. De allí parte el impulso eléctrico que va a dar origen a esto, a la contracción cardíaca. Entonces, teniendo en cuenta que esto se encuentra acá, esta estructura, ritmo sinusal, vamos a decir entonces que es el impulso normal del corazón. Cuando se origina allí arriba en la aurícula, recorre todas las aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, y ambos ventrículos, y finalmente los contrae. ¿Cómo hacemos en el electrocardiograma para saber si el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal? Bueno, tenemos que buscar una onda específica que se llama onda P. Para eso tenemos que conocer el nombre que tiene cada una de las derivaciones del electrocardiograma. Y las derivaciones son aquellos sectores que observan una cara del corazón. Es así como decimos que la derivación 2, también abreviada como D2, es la mejor derivación para ver la onda P. Pero a veces no nos alcanza con D2 y podemos recurrir a otra derivación, que es la derivación D1. Entonces básicamente es una deflexión muy pequeña la onda P. Hay que tener el ojo muy entrenado para poder observarla con detalle. Cuando esta onda P está presente y tiene una determinada característica de polaridad, es decir, de que es positiva en D2, que es positiva en D1, en estas derivaciones, o que por ahí incluso la podemos ver al revés, en una derivación que se llama ABR, decimos que es negativa, decimos que esa es la característica que tiene una onda P de origen sinusal. Entonces los primeros pasos que uno tiene que tener cuando está aprendiendo a ver electrocardiograma es empezar a reconocer esta onda P. Tiene que ver varios electrocardiogramas y decir, sí, acá está la onda P. Al lado de la onda P suelen aparecer otros picos, otras deflexiones, en realidad más amplias, más vistosas, más perceptibles para el ojo. Estas deflexiones se llaman QRS. Básicamente lo que nos muestra el QRS es esto, es la actividad eléctrica que va a proveerle al ventrículo la capacidad y posibilidad de hacer esto, de contraerse, de eyectar la sangre, de hacer la sístole. O sea que básicamente estamos teniendo una analogía electromecánica y anatómica. Estamos diciendo que es una deflexión que representa al ventrículo, es la circunstancia eléctrica, el flujo eléctrico, esos iones sodio, potasio, calcio, recorriendo todo el músculo para que el músculo se contraiga, haga la sístole y eyecte. Si este QRS está precedido de esta onda P, quiere decir entonces que esta onda P, este impulso sinusal, atravesó todo el sistema de conducción
para generar el QRS, es decir, para darle al ventrículo toda la energía eléctrica necesaria para que se contraiga y genere la eyección, genere la sístole. Esa fue la función de ese ritmo. Pero luego de que el ventrículo se contrae, para volver a contraerse necesita relajarse. Es otra propiedad cardíaca. Y nosotros podemos ver en el electrocardiograma la circunstancia eléctrica que le permite al ventrículo relajarse para poder llevar a cabo la función mecánica de diástole, es decir, de relajación. ¿Y qué es? La onda T, algo que se conoce como onda T y está inmediatamente detrás del QRS. Entonces la onda T es el fenómeno eléctrico que precede a la relajación. Entonces repasemos un poquito. La onda P nos indica que cuando es positiva en la derivación 1, cuando es positiva en la derivación 2, cuando es negativa en la derivación ABR, nace ese impulso en una estructura que se llama nódulo sinusal y alimenta, es la fuente eléctrica fundamental del corazón, o por lo menos donde se inicia. Y si ese impulso que nació en el nódulo sinusal continuó hacia las aurículas, hacia los ventrículos, generó el QRS. Y ese QRS va a ser la despolarización ventricular, la entrega de energía eléctrica al ventrículo, al músculo ventricular, para que se contraiga y se eyecte la sangre al sistema corporal y al sistema pulmonar. Por eso tenemos circulación sistémica hacia todo el cuerpo por la arteria aorta y hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Esto está marcando la actividad de los dos ventrículos. Y luego de que el ventrículo se contrajo y eyectó la sangre, existe toda una corriente eléctrica que también es medida por el electrocardiograma, que se llama onda T. Esa corriente eléctrica que permite que el músculo se relaje se denomina repolarización. Y es un fenómeno eléctrico que precede al mecánico, como todo lo anterior. Si ustedes logran entender esto, están entendiendo cómo funciona un latido cardíaco, solito, aislado. P, QRS, T. Actividad eléctrica auricular y actividad eléctrica ventricular, en sus dos partes, sístole y diástole. Eso es un latido cardíaco. Obviamente que nosotros tenemos muchos latidos cardíacos y para entender eso tenemos que entender en realidad que el electrocardiograma nos muestra sucesiones de latidos, un latido atrás de otro, es decir que esto es un latido, esto es otro latido, esto es otro latido, esto es otro latido. Entonces, así como el electrocardiograma mide señales eléctricas, en su eje vertical está midiendo milivolts. Es por eso que nosotros en el eje vertical se denomina o se mide en realidad las amplitudes de las deflexiones en milivolts. Y a través del eje horizontal, la sucesión de latidos nos está marcando tiempo. O sea que en una tirita de electrocardiograma nosotros podemos ver cómo el corazón genera corriente eléctrica y cómo esa corriente eléctrica se continúa a lo largo del tiempo. Es por eso que también, si tomamos como parámetros dos latidos seguidos, podemos hacer un cálculo matemático que nos permita obtener el valor de la frecuencia cardíaca. Y a través de ese cálculo matemático podemos saber cuántos latidos por minuto tiene ese corazón. Después, observando todo el electrocardiograma, porque dijimos que eran 12 derivaciones, si ustedes las cuentan tenemos una que se llama derivación 1 o de 1, 2 que se llama derivación 2 o de 2, 3 que se llama derivación 3 o de 3, la derivación ABR, la derivación ABL, la derivación ABF,
La derivación B1, la derivación B2, la derivación B3, la derivación B4, la derivación B5 y la derivación B6. Cada una de estas derivaciones está representada o por las pinzas de los miembros o por los chupetes. Entonces es importante que recordemos esta imagen. Y como pueden ver, cada pinza va a estar ubicada en un miembro específico, al igual que los chupetes. Cada uno de las pinzas y los chupetes en realidad se les denomina, como lo llama la bibliografía, electrodo explorador. Y es básicamente el electrodo que registra, que capta el flujo eléctrico, capta los vectores, porque en realidad el corazón es un músculo grande y la electricidad va en conjunto. Entonces forman fuerzas, forman corrientes eléctricas que tienen una fuerza y una dirección, y a eso se le llama vector. Y estos chupetitos son los que van a registrar la dirección de esos vectores, y si bien todos van a ver el mismo latido, cada uno lo va a graficar de diferente manera. Por eso nosotros vemos acá que tenemos una determinada característica del QRS en D1, que es distinta en D2, que es distinta en D3, en R, L, F, o desde B1 hasta B6. Pero el latido cardíaco es el mismo, solo que está siendo observado o desde un chupete que está más del lado derecho, o desde un chupete que está más del lado izquierdo del cuerpo, o desde una pinza que está en el brazo izquierdo, o desde una pinza que está en la pierna inferior. Y es así como en el electrocardiograma las distintas derivaciones nos forman las caras. El siguiente modelo mental que hay que tener para poder comprender las 12 derivaciones del electrocardiograma es el modelo mental de las caras del corazón. Es poder relacionar esto que vemos acá con la imagen que nos estuvo acompañando a lo largo de todo este taller. Los chupetes que están acá bien del lado izquierdo nos observan esta cara del corazón y básicamente se representan en el electrocardiograma con la derivación B5 y B6. Están viendo esto, el lado izquierdo del corazón. Pero también las otras derivaciones, como los chupetes que se ubican acá en el centro, prácticamente lo que es quinta y cuarta costilla, ven esto, ven la cara de adelante del corazón, la cara frontal, la cara bien lateral izquierda. Y los que están acá arriba, B1 y B2, básicamente están viendo por acá aproximadamente el corazón, lo que es más cerquita del septum interventricular y del lado del ventrículo derecho. Entonces, entender eso nos permite a nosotros saber qué es lo que estamos viendo y que la misma corriente eléctrica es vista, es observada, es registrada desde diferentes lugares. Y eso, esa observación, esa percepción que tiene el electrodo de la imagen en cuestión, dependiendo de si esa señal eléctrica se acerca al electrodo, entonces las polaridades de esas deflexiones van a ser positivas. Si se alejan desde ese electrodo explorador, las polaridades de esas señales eléctricas se van a representar de manera negativa. Y este juego de polaridades nos permite, con las 12 derivaciones, tener como un mapa del recorrido que hace un mismo latido cardíaco. El electrocardiograma nos permite ver, nos permite pensar qué recorrido hace un latido cardíaco. Entonces el electrocardiograma nos obra como un mapa. Nos hace entender que cuando la corriente eléctrica pasa por B1 y por B2 va a ser negativa, porque en realidad esa corriente eléctrica tiene una dirección. Recordemos que es un vector. Entonces no se queda estático, fluye. Entonces cuando pasa por acá
por la derivación B1 y B2 vamos a ver deflexiones negativas, porque ese vector tiene un recorrido hacia la izquierda. Entonces, si yo sé que B5 y B6 están del lado izquierdo del corazón, lo ven venir. Y si lo ven venir, la deflexión va a ser positiva. Entonces, de esta manera yo a un mismo latido lo puedo ver en distintos sectores del corazón. Y en base a eso, generar distintas deflexiones. Seguramente te estás preguntando muchas más cosas de cómo podemos seguir entendiendo todo esto y llegar a estas conclusiones. Porque claro, hay mucho más camino por recorrer. Pero te invito a que lo recorramos juntos, sobre todo esta primera partecita. Recuerden que yo les dije que a mí siempre me apasionó y siempre me dio curiosidad, y que soy un convencido de que la curiosidad y las preguntas que nos hacemos es lo que nos lleva a conocer más sobre el tema. Recuerden que les dije que los libros muchas veces son estrictos, son rígidos y nos ofrecen modelos mentales de autores que a veces es difícil. También les dije que no hay recetas mágicas para entender un electrocardiograma de un día para el otro, que es un proceso. Pero teniendo en cuenta determinados modelos mentales, es como vamos a poder elaborar nosotros una construcción de lo que queremos saber, teniendo en cuenta para qué lo queremos saber. Por eso, en este curso, en esta capacitación que vamos a hacer junto a Fundación Foden de electrocardiografía básica, vas a poder obtener todas las herramientas para ir construyendo estos modelos mentales. Estos modelos mentales que te van a iniciar en la comprensión de la electrocardiografía. Porque lo importante siempre son las bases. Te invito a que sigas estando en contacto con nosotros a través de esta capacitación, de este curso básico de electrocardiografía. No vamos a ver patologías extremas, infartos, arritmias, vamos a tener tiempo para eso, te lo aseguro, pero empecemos por lo chiquito, por lo básico. Cuando vos termines esta capacitación y después de que nos hayamos conocido y hayamos conversado bastante, hayamos intercambiado experiencias, vos vas a tener la posibilidad de entender por lo menos un electrocardiograma normal. Cuando termines de comprender el porqué del electronormal, o por lo menos las bases, vamos a poder seguir avanzando a lo patológico seguramente en otras ocasiones. Pero te invito a que empieces por lo básico, por lo fundamental. Espero verte en esta capacitación, en este curso que vamos a hacer de electrocardiografía básica. Vamos a tener un montón de ejercicios para practicar, un foro de preguntas para intercambiar experiencias entre compañeros, encuentros virtuales donde vamos a conversar, donde nos vamos a conocer, aunque sea de manera virtual, y ejercicios, pero sobre todo ganas de aprender, ganas sin vergüenza, sino ganas de formar modelos mentales de comprensión. Vamos a tratar de hackear la bibliografía clásica. Te espero para seguir aprendiendo juntos.